Capítulo 6, verso 1. Vean qué bueno. El año en que murió el rey Uzziah, vi yo al soberano sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Imagínense la ropa que tenían, que se llenaba el templo. Y lo que hablamos ahora de la estima que se muestra en la ropa. O sea, una de las formas en las que funciona la ropa es para mostrar la estima de la persona que la lleva. Como por ejemplo, ¿verdad? Los uniformes. Dependiendo del uniforme, en algunos casos uno sabe qué nivel o qué autoridad tiene la persona. Y recuerden que la estima de Yahweh llena el templo. Por ende, aquí las ropas de Yahweh llenan el templo porque las ropas representan su estima. ¿Está claro? Curiosamente, el primero y el último vienen siendo como vestimentas que Yahweh se pone. Yahweh viniendo al mundo y tomando un cuerpo. ¿Sí me explico? Primero se viste de sacerdote, después se viste de rey. Primero de abogado, después de testigo. Uzziah significa mi fuerza es Yah, mi fuerza es Yahweh. También se conecta con lo que decía ahora de Boaz, porque Boaz como una palabra significa ligeramente o rápidamente, pero como una compuesta que sería beoz, sería con fuerza. El año en que murió el rey Uzziah, vi yo al soberano sentado sobre un trono. Entonces, fue el año que murió Uzziah, mi fuerza es Yah, porque representa aquel que viene como la fuerza de Yah, o con la fuerza de Yah, beoz, con fuerza, porque todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Entonces, cuando muere él como representación de la muerte del último, lo cual estaba haciendo alusión el capítulo anterior, ¿verdad? Vimos como el capítulo anterior parece indicar la venida del jinete del caballo blanco con un arco, venciendo y para vencer. Como león de Yahudá se lleva a los elegidos, nadie se los arrebata y en eso viene la tribulación. Ahora dice, en el año que murió Uzziah, entonces Uzziah representa la muerte de ese testigo como Moshe al ascender al cielo para llenar el trono de el templo de la estima de Yahweh. Vi yo al soberano sentado sobre un trono. De hecho, vean que voy a tener que leerlo. En Apocalipsis 11, de hecho, el 12, pero híjole, sí. ¿Qué está haciendo este animal aquí? En Apocalipsis, voy a leer nada más unos cuantos versos. Recuerden que en el 11 dice que al resucitar, dice que de hecho eso sería esta noche o mañana, por si algo, cuando llegue a cumplirse. Claro, porque sería 3 días y medio después de sus muertes y los matan lo que habría sido el viernes. Entonces depende de la hora del viernes si sería ahorita. Entonces dice, pero después de 3 días y medio el espíritu de vida enviado por Yahweh entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. En Apocalipsis 12 se menciona ese momento, hablando del último, dice, ella, hablando de la congregación que da luz al último, ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Yahweh y para su trono. Entonces vean como aquí está diciendo, después de la muerte de Uzziah, que representa la muerte del último, vi yo al soberano sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, o sea, la estima llenó el templo, como vimos también en Apocalipsis 15 y Apocalipsis 11, que una vez que asciende, testigo como Moshe, dice la escritura, se dejó ver el arca en el templo, y el arca es el trono, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafim. Serafim son un tipo de ángel que tiene forma de serpiente en fuego, serpiente que está quemándose. Recuerden, el hombre fue hecho del barro. Hay seres que fueron creados de los otros elementos. En este caso, estos seres fueron creados del fuego, los serafim. Saraf significa él quema o él quemó. Entonces, serafim están constantemente siendo como consumidos, se podría decir, pero no se destruyen, ¿verdad? Claramente, puesto que esa es su esencia en sí, el fuego mismo. Y tienen forma de serpiente. Por encima de él había serafim. Cada uno tenía 6 alas. Cada uno tenía 6 alas. Recuerden, el 6 se conecta con el hombre, el ser humano que fue creado el sexto día, el sexto milenio, ya se termina de cumplir todo en esta tierra. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Entonces, cubren sus rostros con 2 alas, con otras 2 sus pies, y con las otras vuelan porque si no se caen. Entonces, 6 alas, 4 de ellas para cubrir su vergüenza de la estima de Yahweh, que es demasiado elevado. Los pies, ¿verdad? Que también por caminar se ensucian, entonces como cubriendo cualquier tipo de impureza. Curioso 222, similar a como la historia humana, que son 6 milenios, se dividiría en 2, 2 y 2. Primero reinó la muerte, después la ley y los profetas, y después vino el favor y la verdad con Yahushua HaMashiach. Entonces, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Curioso, menciona primero rostro, ¿verdad? Que es donde está la cabeza, y cabeza es Rosh, que también es de donde viene Reshit, que es principio, como Bereshit, me refiero, que en el principio reinó la muerte cuando empezó la historia humana, como esos rostros cubiertos por el pecado que llevó a muerte. Después dice, con 2 cubrían sus pies, como la Torá que se dio los otros 2000 años
para saber por dónde caminar, pero al no interpretarla bien, los pies se ensuciaron, por decirlo así. La ley y los profetas, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y vino la ley y el favor, como dos alas. Perdón, el favor y la verdad, perdón. El favor y la verdad que vinieron con Yahushua, como esas dos alas que nos elevan a Yahweh. Está claro, pero los otros 4 milenios, pura vergüenza, mejor cubrirlos. Y por eso Yahushua vino a perdonar el pecado, que en hebreo es expiar. Bueno, Kippur, que se traduce como expiar, pero recuerdan que es cubrir. Él vino a cubrir nuestro pecado, así como ahí cubierto el rostro, cubierto los pies, como los primeros 4 milenios. Y después la fe y la verdad, perdón, el favor y la verdad como las dos alas para elevarnos. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vean cómo habían 6 alas, pero como sabemos, una de cada lado, entonces es como si fueran 3 sets de alas, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, por eso 3 partes en las que se dividió los 6 milenios de la historia humana. Dos, dos y dos, como las dos alas y dos alas. Y ahora ellos dicen Kadosh, Kadosh, Kadosh. Así como él se mantiene apartado por toda la historia humana, así como él es el que era, el que es y el que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Yahweh el Shaddai, como aparece en Apocalipsis en otras partes. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Kadosh, 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 Yahweh de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su estima. Toda la tierra está llena de su estima porque todo él lo hizo y por ende muestra su poder. Sin embargo, la creación, la humanidad principalmente, es ciega espiritualmente. Entonces, porque a pesar de estar llena de su estima, no le reconocen y no ven su poder. Pero ya lo dice, toda la tierra está llena de su estima. Los quicios de las puertas se estremecieron. O sea, lo sacaron de quicio porque su furor se extendió. Ok. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vean una vez más, alusión a lo mismo que veníamos hablando, el humo que llena la casa como representación de la estima de Yahweh cubriéndolo todo. Y como para algunos incluso podría parecer algo negativo, el que se llene de humo, sin entender lo que es, como el conocimiento de Yahweh llenando toda la tierra como el agua que cubre el mar. Repito aquí, los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vean que menciona voz y humo, como Yahushua, que es la palabra, el último, la voz, para traer la estima, representada por el humo. La casa se llenó de humo. Recuerden también que perfecto, bendito Yahweh. Acabamos hace unos momentos en el capítulo anterior de leer Apocalipsis 15, cuando se llenó de humo el templo y salieron los 7 ángeles con las 7 plagas postreras. Entonces, se llena de la estima de Yahweh como un humo. Los ángeles salen con las 7 plagas postreras que se cumplen en los últimos 3 años y medio. Vean como aquí el capítulo anterior dijo, y aquí tinieblas de tribulación. ¿Cuándo? Cuando vieron desde arriba a los escogidos, que fueron cosechados en el arrebatamiento. Como decía aquí, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Arrebata. Y recuerden que aunque dice presa, como les decía, cuando uno va y pesca, los pescados son presa. Y Yahushua dijo, los haré pescadores de hombres. Quiere decir que nosotros tomamos presa cuando le predicamos a alguien. En un aspecto sí, porque le estamos llevando al Padre un alma más. Pero no es como que estemos ni forzando nada, ni haciéndolo un preso, más bien lo estamos liberando. ¿Sí me explico? De cómo alguien lo podría malinterpretar y cómo estoy interpretando esto del arrebatamiento a pesar de decir presa. Pero como decía, su rugido será como el de león, león de Yahudá, el que anuncia el primer sello. Rugirá a manera de leoncillo, lo cual también se conecta con Génesis 49 cuando le habla a Yahudá. Crujirá los dientes, ¿verdad? Por la ira y arrebatará la presa, los elegidos. Se la llevará con seguridad durante la cosecha y nadie se la quitará. La bestia ni la serpiente van a poder, como lo vemos en Apocalipsis 12, que lo intentan. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, porque va a suceder en medio de las naciones, entre otras cosas. Entonces mirará hacia la tierra, porque ya van a estar los elegidos desde el firmamento, Apocalipsis 15. Y he aquí tinieblas de tribulación, porque se viene la gran tribulación sobre la tierra. Y en sus cielos se oscurecerá la luz. Entonces ahora empieza esto que, como ya dije, hace alusión a cuando matan al último, representado por Uzziah. Ve la casa llena de la estima de Yahweh, que es como en Apocalipsis 15, o sea, mismo momento, todo lo está llevando cronológicamente. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Apocalipsis 15. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Esto siempre me sorprende cómo los profetas de Yahweh les daba visiones y ellos decían, ya me morí, hasta aquí llegué. ¿Verdad? Sin entender que si Yahweh los está llevando, Él los va a proteger. Si les está mostrando algo también, o sea, sí lógico que le diga a alguien,
ven un momento para que lleve un mensaje y la persona diga, uy, ya me morí porque lo estoy viendo. Obviamente tiene que ir vivo a llevar el mensaje. También esto nos revela que él no estaba viendo a Yahweh mismo, estaba viendo un malaj, porque no se puede ver a Yahweh y seguir viviendo. Y el mismo Yahushua dijo, nadie ha visto a Yahweh, solo él, Yahushua, el Hijo que vino de él y lo revela. ¿Sí me explico? Entonces Isaías aquí estaba viendo un ángel. Otra forma de entenderlo es que estaba viendo una visión, no necesariamente una realidad. O sea, es una realidad en otro nivel, pero ejemplificada por una visión que se proyecta a través de la imaginación del profeta. Por eso lo que leíamos, ¿verdad? En el libro de cómo funciona nuestra mente, cómo la imaginación es necesaria para la profecía cuando está sujeta al intelecto. Entonces, él pudo haber estado viendo algo que representaba a Yahweh, pero no era Yahweh. Pudo estar viendo un ángel que representaba a Yahweh, pero no era Yahweh. Pero como la escritura dice que nadie lo puede ver y seguir viviendo, entonces el profeta lo ve y dice, ya me morí. Aunque también me imagino el susto, era como desmayado. Pero aquí dice entonces, ay de mí que soy muerto. ¿Verdad? Tras de eso dice soy, no dice me voy a morir. Lo más seguro dijo ya me morí. O sea, soy muerto, ya estoy muerto y por eso estoy viendo esto. Imagino más de uno diciendo, sí, me muero, ya voy a ver al juez. Entonces se muere y donde ve el trono y el rey, ya, hasta aquí llegué. Ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, vean eso, como el mismo profeta que Yahweh está utilizando para llevar la palabra misma, dice soy inmundo de labios. Ahora, no estoy diciendo que él esté, ¿verdad? Que sea un hombre que siempre anda hablando mal y aún así Yahweh lo usa. No, es un hombre que reconoce su pecado, el más mínimo que sea. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Yahweh de los ejércitos. Qué poderoso. Ahora, al decir Yahweh Sabaoth, podría indicar a cuál ángel se refería, ¿verdad? Ya hemos hablado de ese título Sabaoth, cuando Yahweh trabajaba a través de Heilel. Yahweh Elohim, cuando trabajaba a través de el que llegó a ser Samael. Entonces dice, porque siendo hombre inmundo de labios, igual que hoy en día el pueblo se encuentra inmundo de labios porque confiesan cosas que no deben, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Yahweh de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafín, trayendo en su mano un carbón encendido. Ay. ¿Recuerdan que hay una historia en la cual Moshe, cuando era bebé, estaba delante del faraón y le quitó la corona al faraón y se la puso? Entonces todo el mundo se quedó así y le dijeron, uy, faraón, ahora sí. Eso es una señal de que él le va a quitar el poder a usted. Entonces él dijo, ¿qué hago? Y le dijeron, bueno, hagamos bueno, hay que matar al niño, ¿verdad? Fue lo que dijeron. Pero salió un ángel de Yahweh para salvar a Moshe y dijo, tengo un consejo, ¿qué les parece si ponemos delante del niño un carbón encendido y una piedra preciosa que se parezca al carbón encendido en su color? Si el niño agarra el carbón encendido, quiere decir que no sabe lo que estaba haciendo. Si agarra la piedra preciosa, sabe lo que está haciendo y entonces hay que matarlo. Entonces dijeron, bueno, hagamos eso. Y cuando el niño iba a agarrar la piedra preciosa, el ángel, pero invisible, llevó su mano al carbón encendido. Ahí Moshe agarró el carbón encendido y se lo puso en la boca y se quemó su lengua. Y por eso es que era tardo para hablar, le costaba hablar. Cuando Yahweh lo escoge y le dice, es que, ¿cómo me escoge a mí si a mí me cuesta hablar? Y Yahweh le dice, yo hice al mudo, yo hice al sordo, y si quisiera que hable mejor, le hago que hable mejor. No, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces, Moshe tenía ese problema con el habla por haberse quemado con un carbón encendido. Ese carbón encendido estaba representando la purificación de su boca para la labor por la cual Yahweh lo iba a llevar en su vida. Y curioso que incluso el que le costara hablar es como una representación incluso de el mal aspecto o el juzgar por las apariencias, ¿verdad? Alguien puede estar diciendo algo muy, muy profundo, pero tal vez con poco vocabulario y alguna persona lo podría juzgar de tonto por no utilizar X palabras o por no explicarlo de la manera que a esa persona le gustaría o como fuese. Entonces, Yahweh escoge a Moshe, quien había sido quemado con un carbón encendido de niño. Aquí vemos otra representación de ese mismo punto. Y voló hacia mí uno de los serafín, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Bendito Yahweh. ¿Quién sabe qué sintió? ¡Ah! No dice eso, pero bueno, yo me imagino debe ser doloroso. Claramente, bueno, sí, al no mencionarlo, imagino, ¿verdad? En la visión y todo, no está sintiendo quizá dolor porque no menciona nada, pero está representando, vuelvo y repito, el fuego de ese carbón quemando toda maldad, toda impureza, porque él acaba de decir, yo soy impuro de labios, entonces le traen a los labios algo que lo volvería puro. Y también qué curioso que vean que no quema su corazón, no quema sus manos,
quema su boca, porque mucha de la maldad, ¿verdad?, sale por la boca o empieza con la boca. Recuerden lo que dice la escritura con respecto a la lengua que está encendida con el mismo fuego del infierno. Entonces le dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, ¿cómo va a decir la gente que no importa lo que hablemos, los nombres que usemos o cómo oremos? Al nosotros cambiar nuestro vocabulario, quitar el nombre falso y poner el verdadero, así se está purificando nuestros labios, ¿verdad? Y si se purifican nuestros labios de esa manera, entonces se nos quita la culpa. ¿Sí me explico? Después oí la voz del soberano que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Qué poderoso, ¿verdad? Yeshayahu aparece de repente ahí en el templo. Me imagino ya, ¿verdad? Lo trae. ¿A quién enviaré? Yeshayahu así como, yo creo que a mí, ¿verdad? Porque no veo a nadie más aquí. Después oí la voz del soberano que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Vean que hasta dice quién irá por nosotros. O sea, está incluyendo ahí a los malajim, como diciendo, necesitamos a un ser humano que vaya por nosotros a hablarles. Pero por ende también repito, o sea, obviamente está hablando de Yeshayahu, entonces me imagino en el pensamiento de Yeshayahu. Claramente él está dispuesto a ir completamente, pero me da risa la situación. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Por si algo, esta misma pregunta Yahweh la hace constantemente todos los días y nosotros debemos responder como Yeshayahu. Mándeme a mí y ayúdeme para poder. Exacto. Sí, ese es el punto, claramente. ¿Verdad? Que es libre albedrío y Yahweh no va a forzar a Yeshayahu a ir. Él hace la pregunta y uno tiene que estar dispuesto. Él nos llama, pero si uno no quiere, no va. Y después no se puede quejar de que, ay, él no me usó o no me dio algo para hacer. Simplemente fue uno el que evitó, se hizo, maje, como dicen. Entonces, libre albedrío, como acaba de decir el hermano, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y repito, es algo que debemos nosotros decir al Padre. Ustedes sabrán ahí en privado. Eso, sí. Dito ya, ¿verdad? Como saben, ahí dice en hebreo, ineini, shelaheini. Heme aquí, envíame a mí. La que uso en 144,000. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y dile a este pueblo, oigan esto, recuerden que Yeshayahu es salvación de Yahweh, o que Yahweh salva, Yahushua, lo mismo al revés, ¿verdad? Yahweh salva. De hecho ahora dice Yeshayahu porque viene de Yasha, él salvó, Yahu, ¿verdad? Yahweh. Entonces, Yahushua viene de los dos mismos verbos, Hayá y Yasha. Ahora digo eso porque esto que está por profetizar aquí, Yeshayahu, se cumplió con Yahushua. Los evangelios lo declaran y nosotros, ¿verdad?, lo leemos clarísimo con los fariseos. También se cumple en nuestro tiempo, pero tiene un cumplimiento muy específico, muy claro en tiempo de Mashiach. Y dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. Esa es otra canción. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Estos versos a mí me sorprenden tanto por muchas razones. Yahweh está diciendo, vaya y hábleles, pero no los quiero salvar. Obviamente no es porque Yahweh no quiera en el sentido de no me da la gana, sino no quiere porque no puede por la injusticia de los mismos. Como él es justo, no es justo que salve al impío, a menos de que éste se arrepiente y se convierta de su camino y por ende se hace justo y ahora sí lo salva. ¿Sí me explico? Entonces, repito, embota el corazón de este pueblo. Lo anterior, oíd bien y no entendáis. Por más que Yahushua les hablaba claro, nadie entendía. Y hoy en día sucede igual. Uno les explica a alguien X y quedan como si uno les estuviera haciendo un enredo. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. Por más que vean las señales, no las comprenden. Por más que vean la manifestación de Yahweh, no perciben. Embota el corazón de este pueblo, ¿verdad? Obviamente para que no entiendan. Embota el corazón. Endurece sus oídos y ciega sus ojos. Endurece sus oídos, ¿verdad? No se quiere decir que se le va a poner duro, no, sino que como de piedra, como que todo va a rebotar. Y ciega sus ojos. Por eso Yahushua dijo, ustedes porque dicen ver, permanecerán ciegos. Porque estaba hablando de la ceguera espiritual, no de la física, de la cual había sanado ahí un hombre por el cual lo acusaban de pecado. Endurece sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos. Por eso Yahweh una y otra vez dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ni su corazón entienda, o sea, con el corazón es que entendemos. ¿Se acuerdan como les he hablado que el primero trajo sabiduría, primero es el cerebro, el último es el corazón?
El último trae entendimiento. Ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces Yahweh no quería que los fariseos se convirtieran y por eso no merecían el entendimiento de comprender a Mashiach. Yo dije, ¿hasta cuándo, soberano? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. O sea, hasta el fin de los tiempos. Y en el tiempo de ellos, año 70, cuando se destruyó el templo y se destruyó todo Jerusalén. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. ¿Verdad que dice ciudades en plural? No haya hombre en las casas. Un montón de casas están así hoy en día. Sí. No haya hombre en las casas. Y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Yahweh haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si queda aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, primero y último, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente apartada, o sea, los 144,000 elegidos, los pocos salvados, el tronco. Y por eso en Apocalipsis 11 también, Isaías 11 dice, saldrá una vara del tronco de Ishai, un vástago retoñará de sus raíces, o sea, el renuevo que sale de la congregación, que quedó como un tronco por la apostasía que vino de Roma, que es como el hierro, por ende el hacha que cortó el árbol. ¿Sí se entendió eso? Entonces Yahweh está diciendo que a pesar de que va a destruir toda la tierra, todas las ciudades, va a guardar un remanente. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente apartada. La simiente, Yahushua es la simiente. Está hablando de un tronco. Qué curioso que llame el tronco una simiente. ¿Se me explico? Porque el tronco viene muy después de la simiente, o sea, de la semilla. Pero como Yahushua es la semilla y el cuerpo es su congregación, por eso la congregación es el tronco, que tiene en sí la semilla apartada. A Yahushua, la palabra de Yahweh. Curioso que el corazón se conecta con la boca, como que el corazón es entenebrecido para que no entiendan y por ende no confesarán con la boca, se confiesa para salvación. Así es, hermano, en punto. Y también, ¿verdad? Que se conecta con la boca porque la boca habla lo que viene del corazón y el último es el corazón y es la voz, curiosamente, ¿verdad? Como principalmente en el aspecto de los muchos, que después van a aceptar su nombre, pero no van a tener por ejemplo, así, la realeza, no van a tener el ser reyes sacerdotes, o sea, esa vestimenta especial. Sino van a tener su propia vestimenta, por decirlo así, por sus obras aquí en esta tierra, por lo que escogieron, la justificación y no la salvación, con tal de estar sujetas, ¿verdad? A Yahushua como la vida eterna. Y se agarrarán o sostendrán, agarrarán 7 mujeres, Shevan Hashim, Beish Echad, al hombre uno. Qué curioso esto, Beish Echad, al hombre uno, que es como cuando Yahweh ya se haga uno, como dicen Zacarías, en aquel día Yahweh será uno y su nombre uno.